¿no? Y el ministerio luego procede a retirar la representación criminal, cualquiera sea esta. Claro, es que lo han hecho rápido, pues. Lo hacen demasiado rápido. No, me refiero a que lo han hecho después de las críticas. Naturalmente, O sea, ha sido reactiva una la cosa. Claro, una cosa ha sido la ley que ha armado la ministra Salas, y que cuando se ha empezado a discutir ha mostrado pues la reacción, porque lo triste es que ella no haya convocado a una mesa antes, al Consejo Nacional, por ejemplo, para discutir precisamente la reforma. Digamos, hubiera sido lo más natural, lo mejor, lo más saludable, y además se hubieran dado cuenta de estos problemas. Pero se ha corregido, parece así, en la puerta nomás del Congreso. Pero ya era una reforma lo que habíamos logrado en el país. Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Se había dado un paso importante. Perfectible, no lo dudo. Y por eso creo que muchos hemos pensado y seguimos pensando que lo peor que podía hacer el ministerio era soltar de sus manos el control de la situación. Porque ahora depende de otros actores, ya no de ella, ya no depende del ministerio, sino de lo que ocurre en el Congreso, por ejemplo, o de lo que ha venido ocurriendo todos estos días que han obligado a hacer modificaciones que hoy día llevan a una contradicción flagrante que debilita su propuesta. O sea, ¿qué se está ganando? ¿No? El saldo político, en el sentido bueno de la palabra, porque hay mucha gente que se espanta cuando escucha la palabra política, ¿no? El saldo político no le resulta favorable al ministerio y acrecienta una crisis que no era el resultado estrictamente de la ley. Habían otros factores del anterior, de la carrera pública, otros factores perturbadores, que yo hubiera deseado que la ministra se hubiera hecho cargo de un liderazgo para enmendar lo que hubiera estado mal, ¿no? Sin soltar las riendas del asunto. Y yo creo que a la larga la figura de conducir el proceso no se daba por el hecho de proponer una nueva ley, sino de corregir y mejorar la anterior. Porque hay formas de hacerlo, y ser muy puntual en las cosas que hubiera querido que se modifiquen en el Congreso, modificando la ley existente y no generando un debate que se va a dar de todas maneras con una ley que aparentemente es distinta, pero que el 90% es la misma anterior. Sí. Sí, es impresionante. Es un 90% una plantilla, ¿no? Y algunos puntos modificados, ¿no? Nosotros hemos subrayado los puntos modificados. Y no son muchos. No son muchos. No son muchos. Por ejemplo, en el caso de los principios, y el ejercicio ético de la profesión docente se rige por, dice la carrera pública magisterial, calidad, equidad, pertinencia, solidaridad, responsabilidad, autonomía, interculturalidad y creatividad e innovación. En el mismo tema, en el proyecto de reforma, dice, solamente los principios se rigen por legalidad, probidad y ética pública, mérito y capacidad y derecho laboral. ¿No? Entonces, claro, hay una modificación de principios que me parece un poco extraña. ¿Por qué modificar los principios y desechar una palabra fundamental para el futuro de nuestros niños? Calidad. Calidad. Y me parece que ha suprimido interculturalidad también. Sí, no está. ¿No? En un gobierno que reclama la inclusión, ¿no es cierto? Alejar el concepto de interculturalidad puede resultar contradictorio. ¿No? Eso es verdad. Y luego... pero dígame usted, Cecilia, hubiéramos pensado que fuera necesario hacer una modificación así. ¿Había que cambiar la ley para hacer un cambio sobre esa materia? Si hay que cambiar 10 artículos... Un cambio controversial, ¿no? Porque además, ¿por qué quitar un principio como el de calidad? Ya controvertido que sea, ¿amerita una nueva ley hacer un cambio? En el supuesto caso, que fuera exactamente al revés y que fuera altísimamente necesario hacer el cambio, ¿no? Y lo que no entiendo es por qué tenemos que hacer una nueva ley para eso. Y no es un capricho de porque se hizo en el gobierno anterior, yo quiero dejar clara esa posición, ¿ah? Sí. Estamos muy lejos de esas posiciones caprichositas, oiga, no me quiten la firma de quienes hicieron la ley, por favor, eso es pueril. Finalmente este es un proceso que la misma declaración de motivos establece que esto comenzó el año 2001. Esto comenzó en el gobierno del señor Toledo y antes, cuando hubo una consulta nacional por la educación. Desde entonces, todo esto se viene dando como un proceso acumulativo que logra la Ley General de Educación en el 2004, que logra que el gobierno de Alan García
¿no? Al comenzar establezca que el proyecto educativo nacional es una política de Estado, que luego genera la ley de la carrera pública magisterial. O sea, hay un eslabonamiento del que deberíamos sentirnos orgullosos todos, ¿no? También, por ejemplo, hay una diferencia en tanto los niveles y las áreas, ¿no? La carrera pública magisterial establece 5 niveles y 3 áreas. Esta establece 8 y 4. 8 niveles y 4 áreas. Así es. Pero digamos, como usted dice, eso no necesitaba una nueva ley. ¿Qué tanto debate podría hacerse sobre eso? Y si lo hubiera, ¿no? Pues pasa por la Comisión de Educación, ¿no es cierto? Y ahí la ministra fundamenta eso y seguramente contaba con el respaldo de todos, sin ninguna duda. Luego también tiene que ver con... Bueno, acá hay una cosa que sí me parece un aporte estupendo. A mí eso me parece realmente estupendo. Se dice lo siguiente. En tanto, requisitos para postular a la carrera pública magisterial. Además utilizan, como hay una la copia, carrera pública magisterial. Sí, requisitos para postular a la carrera pública magisterial. Ay, perdón, disculpen todos, es un estornudo. El ingreso a la carrera pública magisterial es por concurso público. Para participar en el concurso público de acceso a una plaza orgánica se requieren varios requisitos, pero el D me parece fundamental. Dice, no haber sido condenado ni estar incurso en la presunta comisión del delito de terrorismo, apología al terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y o delitos de tráfico ilícito de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Esa es una inclusión muy interesante. Eso es muy interesante, ese es el gran aporte. Absolutamente. Porque lo demás son unas modificaciones casi de orden técnico. Así es. Este es un aporte estupendo, ¿no? Sí, por eso. Es tan bueno que nadie lo discutiría. Por lo tanto, ¿para qué cambiar una ley? ¿No es cierto? Hubiera sido fácilmente consensuado como modificación de la actual ley. Entonces, el debate va a ser arduo. Ahora yo estoy más desconcertado que antes, porque si va a ser arduo, ya no sé quiénes van a estar a favor de ella y quiénes en contra. Porque el desplazamiento que ha tenido el SUTEP, ¿no? Yo no estoy defendiendo ahora al está SUTEP mudo como el tal. SUTEP, ¿ah? Está mudo. El CONARE ha tratado de entrar, el CONARE está en lo suyo, el CONARE busca legitimidad, ¿no? Ellos lo que les interesa es... ellos lo han dicho, ¿no? Límite, han puesto sus comunicados. Ellos están dispuestos a parar con tal de que los legitimen porque provienen de las canteras de Sendero Luminoso. Claro que sí. Pero en el caso del SUTEP, hoy se ha quedado callado, no han dicho ninguna declaración. No olvide usted una cosa, Cecilia. En algunos lugares del Perú, y creo que puedo afirmar que en Tacna, el CONARE ha logrado ser reconocido por el Ministerio de Trabajo. Querría confirmarlo y solicitaría que en todo caso se lo solicito a usted, ¿no? ¿En qué lugares del Perú el CONARE ha sido reconocido en el Ministerio de Trabajo? E independientemente de la procedencia e intenciones del CONARE, ¿no? Sería bueno llegar a la verificación, ¿no? Que por efectos de la ley de las normas de la descentralización, los gremios pueden registrarse regionalmente. Si así fuera, se abre un escenario sumamente diferente, ¿verdad? Que también puede traer la mala noticia de este tipo de reconocimientos, si es que fueran ciertos, le ruego la verificación, si no sería simplemente un comentario un poco malintencionado, pero también la posibilidad de que existan alternativas a la hegemonía de un sindicato que hasta ahora se ha mantenido, ¿no?, en esa condición en todo el país y que no la quiere perder. Y que es una de las razones por las cuales, ¿no?, se opone a todo cambio en donde ellos no estén presentes como únicos poseedores de la representación nacional. Entonces estamos también ante una nueva posibilidad que se va abriendo y que no sería del todo despreciable y que en el fondo de lo que yo pienso como creyente de la representación laboral, o sea, como gremialista, debería ser así. El magisterio, por el SUTE o por quien fuere, me gustaría que no fuera el CONARE, por cierto, tenga una representación en las evaluaciones que se hagan, en la condición de vigilante. ¿Por qué no? Es un derecho que la propia Ley General de Educación consagra, como acabamos de leer, y porque es un derecho establecido por el Pacto Mundial de los Derechos Humanos. Entonces, el mal ejemplo del SUTE a veces nos atormenta a todos, pero no debiera quitarnos, ¿no?, la oportunidad de pensar de lo bueno que puede ser un gremio representado adecuadamente. Gracias, doctor Panco. Gracias por venir esta noche.
Muchas gracias a Muy usted, Cecilia, amable. por la oportunidad. Gracias. Vamos a darle pase ahora a Patsy Bendayán con la información comercial. Nosotros regresamos después de la pausa con el exministro Jorge Villasana.